Antes de todo les voy a dar una pequeña introducción sobre el Fuzzy System Designer. Este lo pueden abrir desde Tools, Control Design, Fuzzy System. Este lo que nos permite es una plataforma de desarrollo más amigable que trabajar ya con el Toolbox de Labio. Como pueden ver, aquí podemos crear lo que es variables de entrada, podemos crear las de variables de salida, las reglas, y podemos también probar el sistema que estamos diseñando. En lo que es variables de entradas se puede crear aquí, le pueden poner un nombre, por ejemplo entrada, le pueden poner el rango de su función, esto varía como ustedes quieran. Y aquí van a crear las funciones de membresía que ustedes crean necesarias, pueden ser triangulares, trapezoidales, pulsos, simoidales o gaussianas. Este ejemplo les enseñaré más adelante con lo que es la reconstrucción de la señal senoidal. Aquí tenemos en lo que es la reconstrucción de la señal senoidal, tenemos una variable de entrada y una variable de salida. Esto quiere decir que es un sistema SISO. En la variable de entrada se declaran las funciones de membresía que yo voy a utilizar como entrada, y en la salida igual las mismas funciones de membresía. El rango que yo he escogido es desde los menos 30 grados hasta los 390, pero en realidad si nos fijamos aquí empieza desde 0 y termina en 360, que es un ciclo de una señal senoidal. Entonces yo defino señales con puntos de 0, 30, 60, como pueden ver aquí en esta parte de la pantalla, 90, 120, 150, cada 30 grados. En la variable de salida, obviamente serían los valores correspondientes al eje Y. La señal sabemos que no puede variar desde menos 1 hasta 1, no puede variar más. Y por eso le he escogido un rango desde menos 1, 2 a 1, 2, pues obviamente porque empieza acá y termina acá, pero se ve claramente que la señal empieza en 1, en menos 1, perdón, y termina en 1. Y asimismo declaro mis variables, mis funciones de membresía, perdón. Entonces, una vez hecho esto, procedo a las reglas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la lógica de esto? Es ir tomando punto a punto de las variables de entrada y asignarles un punto de la variable de salida. Es decir, si yo tengo en la entrada en 0, que se llama la variable lingüística, vamos a ver que es en 0 y sal 0. En lo que es de entrada, yo tengo en 0, que quiere decir que está en el punto 0 de la entrada 0. Le asigno un valor que diga de salida 0. Salida 0 vale 0. Esto quiere decir que yo voy a ir reconstruyendo la señal punto a punto. Cuando tengo 0, le asigno un valor de 0. La siguiente regla: si en la entrada tengo un valor de 1, que sería 30 grados, en la salida le asigno la salida 1. ¿Cuál sería el seno de 30 grados? 0,5. Si en la entrada 2 yo tengo un valor de 60 grados, le asigno la salida 2, el seno de 60, que sería 0,86. Y así sucesivamente hasta llegar al 1, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tengo el punto 1, 2, 3, 0, 1, 2 y 3, he llegado al tope de la función de la mitad de un semiperiodo. Esto quiere decir que tengo que reconstruir la otra mitad. ¿Cómo hago eso? En proceso inverso: 2, 1 y 0. Ya he reconstruido el primer semiciclo positivo de la señal. De la misma manera se empieza con el semiciclo negativo: 4, 5, 6, 5, 4 y vuelve al valor de 0. Una vez que he diseñado esto,
podemos probar el sistema. Digo que la variable es de entrada y la variable es salida, entonces se ve claramente cómo se forma una señal senoidal. Lo importante es comprender la lógica que tiene cada entrada para poder asignar las reglas. Ya lo veremos más adelante. Eso sería todo en cuanto al Fuzzy System Designer. Otra manera de crear esto es mediante el Toolbox de MATLAB, de LabVIEW, este de aquí, en donde todo lo que yo hacía en el Fuzzy System Designer lo hago ahora mediante programación. En este Control Design Fuzzy Logic tenemos crear un nuevo sistema. Un nuevo sistema, vamos a ver de qué está compuesto. De variables de entrada, variables de salida, reglas, si se quiere una descripción, y el método de defusificación. Entonces, para las variables de entrada necesitamos el siguiente icono: variables, crear variable, ¿no es cierto? Me dice que necesito un mínimo, un máximo, una función de membresía y un nombre, lo mismo que teníamos en el System Designer. Entonces, una vez que yo me creo esto de aquí, que sería este de aquí, ¿no es cierto? Tenemos el mínimo, el máximo, como declaramos en el System Designer, desde menos 30 hasta 390, pero en realidad iba desde 0 a 360. Le damos el nombre de entrada, y para las funciones de membresía utilizamos el siguiente icono. Nos vamos acá, funciones de membresía, crear funciones de membresía. En este icono vemos que necesitamos, en el caso de ser una función triangular, la base izquierda, el tope o la punta sería del triángulo, el centro, y la base derecha. Entonces, como tenemos en el primero de menos 30, 0, 30, tal como habíamos creado en el otro. Una vez que creamos todas las funciones de membresía como hicimos en el Fuzzy System Designer, las agrupamos en un array, porque no podemos unirlas directamente acá, ya que la salida de aquí es un clúster de 3 y la entrada de aquí es un clúster de 5. Entonces ya hemos creado lo que es las funciones de membresía para las entradas, ¿no es cierto? Ahora se procede a crear las funciones de membresía para la salida. De igual manera, se las crea las funciones, se les da los límites, se los agrupa en un array y se crea la variable salida. Una vez que he creado la variable entrada y la variable salida, estas vienen al nuevo sistema. El nuevo sistema está compuesto de esto: New Fuzzy System. Como ya les había explicado antes, ya tenemos el input variables, las output variables, ahora nos faltan las reglas. Las reglas, ¿cómo creo? En el Toolbox, nos vamos acá, reglas. Como pueden ver, aquí puedo crear una regla, pero para crear una regla necesito un antecedente y una consecuencia. Entonces, creo el antecedente, ¿no es cierto? Creo la consecuencia y creo la regla. Ahora, estos de aquí no se pueden conectar directamente, como ustedes pueden ver, ya que el uno es un clúster de 3 y el otro es un array de una dimensión. Entonces, para conectar esto es necesario un build array. Ahora, de igual manera para la consecuencia.
Vemos que aquí nos dice en este puntito azul la conexión que necesitan los antecedentes. Le damos clic derecho, crear constante. Tenemos 4 opciones: AND como mínimo y producto, o el OR como máximo y probabilístico. Nosotros elegiremos el AND mínimo y en la consecuencia escogeremos min. ¿Por qué? Ya que estas de aquí me darán la condición de poder decir, si tengo una entrada de tal valor y tengo otra entrada de tal valor, me haga esto. Aquí para crear las reglas, ustedes ven que tengo aquí solo ceros, un igual y esto. En todos les tengo que dar crear constante. ¿Qué significa esto? Estos ceros. Estos ceros significa el valor de la entrada, es el índice, perdón, de la entrada de la variable de entrada, y este es el índice del valor de la variable de entrada. Es decir, si tengo 0, 0, me quiere decir que en la entrada 0 yo tengo la función, el valor 0. Sería esta. Esta es la entrada 0 con este valor. Esta de acá vendría a ser la entrada 1 con este valor. Es decir que el toolbook está indexado según el orden en el que yo vaya, obviamente conectando la matriz, ya que sabemos que esta es la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, etc. Según ese orden que yo vaya conectando, tengo que ir haciendo las reglas. Si vemos aquí en lo que es este 1, tienen que dejarle simple por defecto, es el grado de soporte. Y una vez que hayamos creado todas las reglas de igual manera, las agrupamos en un array y lo conectamos a nuestro sistema. Una vez que hemos conectado nuestro sistema, aquí es donde escogemos el método de defusificación. Este método queda para ustedes ya la investigación. Yo en este caso lo he escogido como el centro del máximo. El método más común en los sistemas difusos es el centro de área o el centroide, que lo pueden averiguar. Entonces ya tengo creado mi nuevo sistema difuso. Entonces lo que hago ahora es proceder a guardarlo en un punto fs. Todos los sistemas difusos se guardan como punto fs. Desde el Fuzzy System Designer, cuando yo ya acabe de diseñarlo, aquí en el Fuzzy System, puedo guardar todo lo que he hecho ahí y simplemente ahorrarme todo esto de aquí, todo lo que es reglas de entradas y salidas, simplemente llamando el archivo fs. Entonces, una vez que yo lo guardo, de este modo lo puedo abrir. Como ustedes pueden ver, yo ya lo tengo por defecto. Se llama fuzzycompleto.fs. Donde lo guardo es la misma dirección donde lo abro, es obvio. Ahora, para diseñar el controlador difuso, les enseñaré esto en otro tutorial para poder explicárselos de una mejor manera. Gracias.